Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación de la sexta edición de este diploma universitario de experto en liderazgo y compromiso cívico que promueve y organiza CEU-Cefas, el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Casa. Nada, simplemente dar la bienvenida, agradecer sobre todo a Víctor su presencia hoy aquí, que haya querido estar con todos nosotros. Y por supuesto a María como directora del título por ejercer un año más de moderadora, presentadora, todo lo que quieras, María. Nada, simplemente pues vamos a hablar, hemos titulado este coloquio, los nuevos liderazgos. Pues yo creo que refleja muy bien un poco los nuevos vientos de cambio que se están produciendo en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura, también en el ámbito de la economía. Y yo creo que Víctor en este caso, pues con el buen trabajo que hace y los miles y miles o millones de seguidores que tiene, sobre todo en las redes sociales, en el mundo del podcast, etcétera. Doy paso ya sin más dilación a María y nada, que muchas gracias por venir. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Víctor. Eres como la persona indicada para desarrollar el título de Liderazgo y Compromiso Cívico, que es la sexta edición, y están aquí nuestros alumnos que luego te preguntarán. Y bueno, la verdad es que para nosotros era muy importante que estuvieras porque eres un líder de los nuevos tiempos, de esos nuevos liderazgos. Yo tengo que decir que a mí, francamente, me hace bastante gracia estar con un chico de 30 años, que es además creador de contenidos, porque yo lo de youtuber es una cosa que llevo bastante mal, pero me gusta mucho que te autodenomines creador de contenidos. Sí, porque al final crean muchas cosas. Eso es, me parece que, bueno, que se entiende mejor. Entonces, te quería dar las gracias primero, porque ha sido muy fácil acceder a ti. Quería dar las gracias a María Blanco, que no sé si ha conseguido volver o no, que es profesora de esta casa, que ha sido un poco la que nos ha hecho de intermediaria para que pudieras estar, y a Fernando y a Elio, que son quienes han pensado que este año, bueno, pues tú eras ese líder que a nuestros jóvenes les ibas a servir de referencia y de ejemplo. Un honor estar aquí, porque yo hacía mucho que no venía a una universidad y la verdad que venir con todo esto es un auténtico honor. Y venir a esta universidad, además, porque es la mejor, con lo cual... Bueno, yo les comentaba antes que yo te iba a hacer preguntas para mí, porque para mí eres un descubrimiento, de verdad. He tenido incluso que preguntar a mis hijos que a ver quién eras. Y esta mañana, en Julián Romeados, he ido a hablar con los periodistas de la CDP y les he comentado, voy a entrevistar a Víctor Domínguez, y me han mirado con cara de, ¿con quién estará? Y les digo, ¿pero no conocéis a Víctor Domínguez? Y me han dicho, pues no. Y digo, sí, hombre, es Wall Street Wolverine. Y me dicen, hombre, por favor, haber empezado por ahí, claro que sabemos quién es. ¿Me puedes explicar ese nombre que tienes, por el que te conoce todo el mundo, a qué viene? A ver, la explicación es muy estúpida, como casi todos los nombres que me he puesto. Estaba en el gimnasio teniendo 18 años, algo así, y estaba haciendo prensa, me acuerdo del momento perfectamente. Y pensaba, digo, bueno, tengo que aprovechar como más el tiempo de que voy a clase, porque muchas veces pienso que voy a clase y no estoy aprovechando suficiente. Digo, voy a intentar sacar dinero de ir a clase. ¿Cómo? Voy a hacer contenido en YouTube sobre lo que me gusta de clase, explicándoselo a la gente de una manera atractiva. Y dije, ¿cómo me puedo llamar? Y pensé, a ver, algo que la gente busque o que lo relacione rápido. En ese momento estaba la película El Lobo de Wall Street. Entonces pensé, pues el lobezno de Wall Street, básicamente. Y encima está mal traducido porque Wolverine no significa lobezno, así que pues fue... O sea, que le hiciste fatal. Fue una tontería, realmente. Vale, pues entonces mi segunda pregunta era, ¿cómo se te ocurre ser creador de contenidos? A ver, es que yo vengo... ¿Cómo te explico? Yo empecé como youtuber fitness, por así decirlo. Lo que pasa es que eso hace muchos años. Entonces empecé a compartir un poco lo que hacía y de ahí, un poco cogiendo ya la parte que era profesional, de lo que yo estaba estudiando en ese momento, que era ADE, dije, pues voy a aprovechar y también hago de esto porque nadie lo está haciendo y en ese momento nadie lo hacía. Es decir, hablar de economía, hablar de empresa, hablar de marketing, a nadie se le habría ocurrido hablar en YouTube porque era algo muy de niños, muy de videojuegos, de Willy Rex con el Call of Duty, Battlefield, ¿sabes? Los blogs de los piscineros, estas cosas. O sea, era un YouTube muy distinto. O sea, por favor, el año que viene que sea alguien que hablemos el mismo idioma. Pues básicamente era un YouTube como muy de chavales y Vale. digamos que se fue profesionalizando con gente cada vez más seria y con temas más maduros, que trajo un nuevo público, también el público que había por entonces creció y empezó a pedir también otro tipo de contenido. Entonces como que te posicionas como de los primeros en hacer eso y la gente crece contigo, al fin y al cabo. Y también tienes una evolución, porque claro, no es lo mismo el Víctor que empezó a hacer vídeos que el Víctor actual. O sea, yo si ves algunos vídeos
míos de los primeros del canal, yo era bastante tibio socialdemócrata, o sea, decía cosas que, claro, a mí me decían, oye, la inflación controlada no es tan mala, y yo me creo que el profesor me está diciendo la verdad. Entonces, me acuerdo que lo explicaba y todas esas cosas, pero, claro, vas evolucionando y también crece contigo el canal, son 8 años de evolución prácticamente, de tener 20 años a, bueno, 22 años a tener 30 prácticamente. Vale, pero mucha gente lo ha intentado, o sea, mucha gente también ha querido ser creador de contenidos, tener la cantidad de seguidores que tienes tú, han pensado que será un campo donde podía desarrollarse y no han conseguido el éxito que tú tienes. Entonces, ¿en alguna tecla has acertado para poder a lo largo de estos 8 años convertirte en quien te has convertido y tener esa legión de seguidores que tienes? Con un tema tan árido como empezaste, que era el tema de la economía, las finanzas. Tenía que haber mucha cabezonería, o sea, el decir, vale, esto no funciona, ¿cómo puedo dar una vuelta para que funcione? Y que te guste, o sea, porque el problema es empezar con estas cosas queriendo tener un resultado inmediato o en un corto plazo o en un intervalo de 1 año, 2. O sea, yo no pensaba hacer eso para estar donde estoy ahora, sino pensaba porque me apetecía hacerlo y digo, a ver qué pasa. Entonces, si te va gustando, lo vas haciendo en el día a día, disfrutas del día a día, disfrutas de cada pequeño logro, ¿sabes? De, vale, este vídeo me ha funcionado mejor, esto, no sé qué. Pruebas, experimentas, también tienes tolerancia al fracaso, porque el fracaso depende de cómo te lo tomes, ¿sabes? En el sentido de, oye, este vídeo ha ido mal o este vídeo me ha servido para saber que no vale este contenido. Es que el fracaso también es muy relativo, depende de cómo te lo tomas. También puede ser un aprendizaje y si tienes miedo al fracaso, al final no te vas a arriesgar a aprender ciertas cosas, porque el fracaso no deja de ser también aprendizajes. Y si no te equivocas, tampoco aprendes, y si no aprendes, pues no mejoras. Entonces, creo que también es... a veces hay poca tolerancia al fracaso y miedo al fracaso, y el fracaso es necesario. Se fracasa constantemente y es necesario el fracaso para tener victorias, porque si no es que no aprendes nada. Y yo casi todas las grandes victorias que he tenido han sido porque he tenido antes previos fracasos que me han dicho, no, por ahí no, eso no, eso no. Y normalmente aprendo más cuando me va mal que cuando me va bien. Porque cuando te va bien, no sé, una empresa cuando le va bien y gana dinero no se pregunta por qué le va bien. Entonces, nos va bien, a nadie le preocupa el decir, vale, estamos ganando dinero, vale, pues no pasa nada. Pero cuando va mal sí que nos hacemos preguntas de qué cosas van mal, qué hay que mejorar, pero cuando va bien dices, no, está todo bien, da igual, déjalo que corra. Entonces, no te preguntas por qué va bien. Vale, para nuestros chicos aprendemos del fracaso y somos tenaces, Sí. porque si no eres tenaz y perseverante es muy difícil que las cosas salgan adelante. Tengo una pregunta, ¿acabaste la carrera? Sí, Bien. pero no he ido por el título. No has ido por el título, bueno, pero la has acabado. Es que me da pereza, porque hay que pedir cita. ¿Dónde lo tienes que recoger? Ahí en Islas Filipinas. Bueno, pues ya que estás aquí, te acercas en un momentito. Ya, pero es que sé que es y lo típico que me recoges. decís, tenías que haber pedido cita previa. Digo, "Fua, Eso te va a costar más. Es decir, Vale, te he comentado que nuestros chicos están estudiando un diploma de liderazgo, entonces tenemos que hablar de liderazgo, ¿no? De cuáles son las claves o las características de un líder. Para que ellos, es decir, todo esto tiene que servirles también para... es que es feo, es un líder, ¿eh? O sea, tienes que tener resiliencia. También a veces yo creo que tienes que metabolizar las cosas malas sin que el equipo no se dé cuenta, ¿sabes? De, oye, estamos en una situación que estamos mal, pero tú no puedes flaquear, no te pueden ver flaquear, no te pueden ver desanimado. Porque si te ven a ti flaquear es como, bueno, ¿qué sabrá él que no sabemos nosotros? Entonces, muchas veces yo creo que en los momentos difíciles te tienes que venir arriba y en los que son a lo mejor más buenos, moderarte para que la gente no se le vaya a la cabeza. También yo creo que tienes que tener mucha tolerancia a la crítica, por así decirlo, o sea, asumir que es algo normal y que cuando eres líder y empiezas con algo, pues te van a criticar porque estás haciendo algo distinto y cuando haces algo distinto a la gente no le gusta lo que sale de la normalidad. La gente como que tiene un abanico de lo que es tolerable. Cuando sales de lo tolerable es como se vuelven locos, pero tú puedes hacer presión para que eso se vuelva lo tolerable, lo que se habla muchas veces de la ventana de Overton. Entonces yo creo que sobre todo resiliencia, de tener claro que si te toca ser el líder, pues tienes que tirar con el carro, ¿sabes? O sea, yo he tenido situaciones, no sé, me acuerdo el año pasado cuando lanzamos el Madrid Economic Forum, yo tuve que tirar con el equipo de decir, oye, que esto va bien, que va bien, que va bien, que los eventos el último mes es el bueno, y al final acabamos sacándolo adelante. Pero Fue claro, un exitazo, hubo más de 7.000 personas pero- y vino Milei. ya, pero eso es relativo, porque desde nuestra perspectiva es como fue un fracaso porque queríamos 11.000, pero objetivamente fue un Esas son las expectativas. Claro, el punto es, en ese proceso, tú tienes a un equipo con incertidumbre. Claro. Tienes una cuenta en negativo de mucho dinero y tienes a mucha gente diciendo, uy, ¿qué pasa? No sé qué. Y ahí tienes que tirar del carro, tienes que decir, oye, hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear y creer en ello, porque si el líder no cree en ello... También lo que diría muchas veces es que el líder a veces no es el cargo. O sea, ocurre en muchas empresas que el CEO no es el líder realmente. El CEO es el gestor,
pero tienes un líder informal dentro de la empresa que es el que tira realmente del ánimo de la empresa. Y al final ser un líder no es solo ser el cargo, sino ser la persona digamos, que da la orientación, que es la brújula, y que te dice por ahí o por ahí. Entonces, y que tiene un poco el ánimo de la gente. ¿Vas a repetir ese acto este año? Sí. Lo que pasa es que de una manera con más cabal, por así decirlo. Sí. Es que el año pasado lo hicimos a lo loco. O sea, a lo loco, con 2 meses de antelación prácticamente, 2 días, con todos los ponentes posibles. Entonces, aprendimos mucho, o sea, nos sirvió para conocer bien la experiencia, pero para decir, oye, esto hay que organizarlo con 6 meses, como poco. ¿Y a quién vas a invitar? A ver... Si se puede saber, ¿eh? A ver, ya hay confirmado, está Daniel Lacalle, está Juan Ramón Rayo, está Miguel Anxo Bastos, está Pedro Herrero, está también Jano García, ¿quién más está? Bueno, pues dinos las fechas para que vayamos, porque 14 claro, de marzo. 14 de marzo. O sea, digamos que esos son los que tengo a mano, ahora tocan los difíciles. Es decir, hay que con tiempo. Es como Pero tipo Milei será complicado. Sí, es difícil. O sea, estoy intentando a alguien al nivel, pero es difícil. O sea, es que Milei lo conseguimos por suerte, prácticamente. Se juntaron los astros y dijeron que el señor tenía que pasar por Europa. Y me Pues dijo, ya que venga. No, me dijo Juan Ramón, ¿quieres que le diga algo? Digo, obvio, dile algo, díselo ya, ¿sabes? Básicamente. Y pues, le cuadró. Pero fue suerte realmente, o sea, podía haber pasado cualquier cosa o puede haber... Ya le ocurrió cuando le iban a dar el premio del Club de los Viernes, Sí. Se pusieron a hacer altercados en Argentina y no pudo venir. Ya. Entonces, nosotros estábamos rezando de, oye, tenemos un evento, la gente ha pagado por el evento, como ahora mismo nos diga que no viene, la liamos muy gorda. Y no hay un sustituto para Milei. Pero entonces, sí, estamos intentando trabajar para traer a gente mejor. ¿Y quién sería el líder que quieres? Porque tú tendrás más allá de Carlos Rodríguez Brown, que está allí sentado, ¿quién es la persona que te parece un referente, un ejemplo? Ahora mismo, pues, es muy impopular decir esto. ¿Por qué? Pues, a mí me gusta mucho Trump, me gusta mucho su forma de negociar, me gusta mucho... Mira lo impopular que es, la primera oración de la mañana. No, pero digo porque en general se está como muy mal visto, pero a mí me parece que Trump, dentro de las malas formas que tiene muy buenos resultados. Es decir, tú ves sus titulares y ves cómo negocia y es como, vale, es muy hostil, juega muy a apretar e intentar jugar sus bazas, pero luego ves sus resultados y yo, viendo en perspectiva los resultados, primer presidente que ha pisado Corea del Norte, eso es una cosa que es, vamos, extraordinaria. Tema Israel, tema Palestina, tema Rusia-Ucrania, o sea, ha sido el único presidente de Estados Unidos que no ha iniciado prácticamente ninguna guerra en los tiempos modernos. Y creo que es alguien que se basa en los resultados, no en la retórica. Creo que el político muchas veces se basa en las apariencias, en la solemnidad, en parecer bueno, pero parecen buenos pero no hacen cosas buenas. En cambio, Trump parece malo pero hace cosas buenas. Entonces, creo que hay que juzgar a los políticos por sus resultados y no por sus apariencias o sus palabras. A mí me caes muy bien, porque es que se te entiende perfectamente cuando hablas. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero creo que eres muy valiente. Es decir, me parece que estas declaraciones que tú acabas de hacer, bueno, pues no es habitual que la gente las haga con esta valentía, con esta coherencia y con esta claridad. Y me parece de verdad muy de agradecer en este momento que está todo el mundo siempre con apariencias, medias verdades, eufemismos y muchas veces mentiras. Sí, total. Bueno, pues agradece mucho que la gente joven tenga esta valentía y esta gallardía para decir las cosas. Bueno, sois muchos. Por ejemplo, el sábado va a estar aquí también Agustín Laje. Ah, muy bueno. Muy bueno. También, bueno, a todos los que no lo sepan, en el Congreso Católicos y Vida Pública, el sábado que viene, yo como siempre aprovecho para meter la píldora de lo mío. El sábado día 15 creo que es, va a estar a las 4:30 de la tarde y me parece que sois gente que, bueno, que utilizáis las redes de una forma, bueno, pues muy práctica, muy útil para estar muy presentes, para decir cosas que otros no se atreven a decir. Y que yo creo que está demasiado mal visto a veces en la visceralidad. Creo que hay que recuperar un poquito también la parte de la emoción, porque la emoción también moviliza a las personas. Creo que el político así aburrido, corporativo y demás ya ha pasado de esa época. Sí es verdad que a lo mejor en España también ha llegado todo eso, pero si miras en Europa y casi todo el mundo, lo que priman son líderes como más emocionales y más auténticos. Porque yo creo que se han cansado del político como artificial y que parece perfecto. La gente ya sabe que detrás de todo eso no hay cosas buenas. Hombre, Pedro Sánchez, perfecto, no sé si parece. Pero aparentemente de cara al mundo es como pobrecito, ¿sabes? ¿Tú crees? Está cansado, no ha comido. Pobre, eso, pobre, no ha comido, son las 3 de la tarde. Oye, hay un vídeo tuyo que me ha gustado mucho, luego volvemos a Pedro Sánchez, que es que los jóvenes no quieren trabajar, porque yo he hecho los deberes y estos días he visto vídeos tuyos y, por ejemplo, este me ha encantado, este que te atreves a decirles a los jóvenes que está muy bien lo de salir el fin de semana, pero que pasa ahí el fin de semana habrá que habérselo ganado y habrá que currar. Y entonces en esta sociedad en la que no se prima para nada la cultura del esfuerzo, al revés, todo te tiene que venir dado sin que te cueste lo más mínimo, pues me sigue pareciendo muy valiente
y muy original que tú te atrevas a decirles a los jóvenes que no les gusta trabajar y que te sigan encima, Ya, a ver, porque te siguen. es más bien un fenómeno que yo lo llevo viendo mucho tiempo, desde que salí de la universidad, y lo he visto con gente de mi generación, que es la excusa de me tengo que seguir formando, porque mientras me siga formando, mis padres me dejan no tener que trabajar. Es decir, mientras yo les dé la excusa de estoy haciendo un máster, no me van a presionar para decir, oye, ponte a trabajar. ¿Sabes? Entonces estoy en ese proceso infinito que nunca acaba del estudiante perpetuo, que vive la vida de la universidad, de la residencia, del Erasmus, que es muy bonita y que evidentemente está bien, para no llegar al punto de, ok, salimos de aquí y llega la incertidumbre de, vale, ahora me tengo que buscar la vida. Y creo que eso viene también un poco culpa de que el sistema nos ha dicho que, mira, primero haces primero primaria, segundo primaria, tercero primaria, cuarto, la ESO, bachillerato, selectividad, luego viene la universidad, luego el máster. Es como que hay un camino que tú dices, vale, es por ahí, pero no nos ha enseñado que en la vida no hay camino. Es decir, no hay respuestas, no hay lo que está bien o lo que está mal, a veces es muy relativo. O sea, yo tengo mucho aprecio de una profesora que tuve, no creo que era de ventas o de marketing, que nos hacía casos prácticos de muchas empresas y nos decía, no hay ninguna respuesta correcta. Es decir, dependiendo de lo que me digáis, os puedo decir que a lo mejor está bien o está mal, pero no vamos a saber si eso es correcto porque realmente nunca se sabe cuál es la decisión óptima o correcta en una empresa. Es decir, puede que sea lo más adecuado o lo menos adecuado, pero no es como un examen tipo test que es la respuesta correcta al 100%. O sea, a veces los problemas son grises, es como puede ser que hacemos esto y parece que lo hemos hecho bien, o a lo mejor no lo hemos hecho también o había una opción más óptima. Entonces hay que saber, digamos, que navegar esa incertidumbre de, vale, salgo al mercado laboral y ¿qué tengo que hacer? Buscarte la vida, lo primero. Lo segundo, intentar hacerte valer, que esto es un problema que yo veo mucho en los jóvenes y que yo sé que les enfada mucho, que es, como yo he pasado por un sistema que me han dado un papel que dice que yo he hecho esto, yo pongo la mano y el empresario tiene que darme cosas a mí porque yo me lo he ganado, y no, no es así. Es al revés, exactamente al revés. Y yo sé que eso no gusta, porque es como, para que el empresario te dé lo que tú quieres, primero tienes que hacerle ver al empresario que tú le vas a hacer ganar dinero y que tienes valor y que vas a dar el extra. Porque normalmente, desde la visión del empresario, cuando te viene alguien que primero te está poniendo la mano y luego hace, ese no tiene carrera profesional, pero también hay que establecer un equilibrio. Es decir, si tú tienes un jefe que no valora eso, te piras, porque también los hay muy caraduras. Entonces, yo siempre intento incentivar a los chavales de, oye, tú da el extra, aporta valor, y con un jefe adecuado ese jefe te va a promocionar hasta donde quieras. Porque va a ver que tú no vienes aquí por decir estoy de 8 a 6. No, estoy aquí para aportar valor a la empresa, y cuando aportas valor a la empresa también tienes más poder de negociación, es decir, porque tú estás aportando cosas que a la empresa le viene bien. Si tú te vas, la empresa pierde, puedes decirlo, y el empresario no es tonto. Entonces, si tú le haces ver ese valor al empresario, el empresario va a decir, oye, este chaval yo le quiero aquí, le quiero mío. Y van a competir por que te quedes, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa muchas veces? Que se le ha metido a la gente joven en la cabeza que valen mucho, que son muy importantes, que han estudiado una carrera cuando ¿quién no tiene una carrera? Es que hay una inflación de grados y de máster, todo el mundo tiene formación. O sea, yo me acuerdo cuando yo era más pequeño que se veía como aprender inglés como algo relevante. Es como ahora, si no sabes inglés, que no tienes nada, tienes que saber inglés y otra cosa. ¿Sabes? Entonces, lo que hay que tener claro es ya el mercado competitivo no es como antes, de con una carrera te vale, porque antes tener una carrera era algo extraordinario, sino que entender que cualquiera tiene una carrera, que hay que entender lo que viene bien para ordenarte la cabeza y tener claro bien la base, pero que al final lo que te va a diferenciar es lo que tú hagas, no el título que tengas, que el título al final lo va a tener un montón de gente. O sea, yo esto lo veía mucho en clase de marketing. En marketing yo decía, vale, nos enseñan unas estrategias, que está muy bien, diferenciación, estas cosas, y me digo, ok, pero si todos los que estamos aquí vamos a trabajar en empresas y todos aplicamos las mismas estrategias, ¿de qué vale eso? O sea, en realidad, la clave del buen marketingiano es el que se inventa cosas y hace cosas nuevas, porque si ya me estás dando un manual, pues en la competencia todos sabemos lo que va a hacer el otro y hacemos lo mismo. Entonces, te das cuenta que al final todo va de lo que tú quieres hacer y que no está en ningún libro y no está en ningún lado. Va de aquí y de lo que en el día a día aprendes y en lo que en tu camino vas, digamos, que descubriendo, porque muchas veces hay cosas que no te enseñan en los libros y que los aprendes haciendo, básicamente. Vale, yo entiendo que hemos hablado de temas de empresa y marketing, donde a lo mejor el relativismo es una forma de actuar, pero tú sabes que en la vida hay verdades absolutas, pero de eso hablaremos también en otro momento. Yo creo que también nosotros hicimos un congreso hace poco que se titulaba Vientos de Cambio, porque sí que veíamos que dentro de la juventud hay un cierto cambio y los jóvenes empiezan, bueno, pues a ser jóvenes como más concienciados, más preocupados. De hecho, hay un cambio sociológico que se ve que los jóvenes cada vez votan más a la derecha.
¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Tú que conoces mucho más la juventud de la que conozco yo, Sí, más. ¿crees que ese cambio se está produciendo? Mira, lo comentaba que el segundo libro que voy a escribir va a ser explicando esto, además. Está pasando 100%, pero es... ¿El poder digital, el que sacas ahora? Sí, pero ahora viene el siguiente. El Pues siguiente va a ir por de Dios, eso. es que no me da tiempo. El siguiente, pero no lo tienes escrito todavía. No, Ah, tengo que vale. hacerlo. Nah, me lo hago en 4 meses. A ver, lo que está pasando es, tradicionalmente la izquierda representaba como la rebeldía, representaba la libertad, por así decirlo, se veía un poco la versión de la derecha como una derecha censora, de no, es que no nos van a dejar, yo qué sé, hablar de esto, no sé qué. ¿Qué pasa? Esa censura ha pasado al otro lado y la derecha ha empezado a representar más libertad que la izquierda, porque la izquierda se ha vuelto bastante, por así decirlo, como mojigata, se ha vuelto como muy de todo le parece mal y deja de parecer como eso fresco que da libertad, de poder tener sentido del humor, de poder disfrutar, y se vuelve como algo antipático, algo aburrido, algo hostil incluso. Entonces, esa actitud, digamos, que se presuponía a veces en la derecha de dictatorial, pasa a la izquierda, y toda una generación de chavales crece en un sistema educativo que le impone una forma de pensar y que incluso, en el caso de los chicos, les criminaliza, en el sentido de... A mí me ha venido muchos chavales, hace muchos años, ya no tanto, que les hacían estar en clase en situaciones incómodas por las cuales se enfrentaban con las chicas. En el sentido de venir el profesor y les decía, oye, está muy mal todo esto, y las chicas echando la culpa a los chavales no saben nada de la vida, ¿sabes? Como, ¿qué culpa tengo yo? No sé si soy un fascista opresor por el hecho de haber nacido hombre. O sea, entonces, les ponen situaciones incómodas, les enfrentan entre chicos y chicas, y les generan situaciones que rompen la confianza entre hombres y mujeres, porque es lo que han hecho, romper la confianza entre hombres y mujeres. Entonces, sumado a todo esto, tienen una serie de charlas en las cuales les criminalizan, les señalan, y yo esto a veces pongo el ejemplo de las charlas que nos daban en los institutos de no fumar, no funcionaban nada, o sea, la gente seguía fumando, es como, parecía que ocurría lo contrario. Entonces, estos mismos chavales también se han dado cuenta de que dentro de un contexto también político en el cual ha gobernado mayormente la izquierda, las oportunidades no han ido mejor, las libertades han ido a peor, su situación es peor, es decir, antes se vendía como que la izquierda se preocupaba por los más vulnerables, por los barrios obreros, y lo que vemos es un fenómeno de que pasa al contrario, es decir, los barrios obreros están votando cada vez más a la derecha, y lo que hay es una élite, por así decirlo, de gente muy desconectada de la realidad, que por parecer bueno el discurso de izquierdas lo votan, pero no lo viven en sus propias carnes. Es decir, la gente que vive en sus propias carnes las consecuencias de ese discurso, que es la gente en los barrios obreros, no les vota. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que están degradando sus barrios y que cada vez viven peor. Entonces, tenemos un fenómeno por el cual la izquierda ya representa algo muy extraño, se ha vuelto como una especie como de ideología de una élite selecta de actores y de gente como que quiere parecer buena de cara a la galería, y la gente corriente ya no defiende todo esto. O sea, la gente corriente se ha dado cuenta de, oye, a mí no me representa esto, y los jóvenes aún menos, porque los jóvenes... O sea, vamos a ser realistas. Un joven lo que quiere es pasárselo bien, quiere ser libre, divertido, experimentar. Y la izquierda ha hecho ahora mismo todo lo contrario. O sea, les han metido miedo en el cuerpo, cuidado si haces esto, cuidado si le abres la puerta a la chica, cuidado si... Les han metido miedo en el cuerpo, y yo creo que eso les ha generado un rechazo muy grande, que sumado a todo lo que en sí se ha movido en general de las cancelaciones, del delirio colectivo respecto a que todo el mundo parece una amenaza, que cualquier persona te puede hacer cualquier cosa, esa desconfianza ha roto mucho a la juventud y ha permitido también, de alguna manera, que a unas chicas que al principio les prometieron un feminismo que parecía liberarles, se han dado cuenta de que, oye, hay unas señoras viviendo muy bien a nuestra costa y utilizando el dolor de muchas personas para vivir ellas muy bien, pero no están solucionando los problemas, porque yo creo que cualquier chica, aquí no tanto, pero más en Barcelona, sabe de sobra de qué tiene miedo cuando sale por la noche, sabe de sobra, y lo que ve es que la gente que dice protegerla promueve todo esto. Entonces, llega un momento que por mucho que digas yo protejo a las mujeres no son tontas, las mujeres ven lo que tú estás promoviendo y también ven lo que pasa cuando salen a la calle. Entonces, si tú promueves ciertas políticas que van en contra de las mujeres, no puedes decir que defiendes a las mujeres, y si luego encima lo que te das cuenta es que tienes un presupuesto súper grande y ese presupuesto no acaba solucionando problemas. O sea, cualquier empresa que se dedicara a un fin en concreto, si sus accionistas le dan dinero y no solucionan o consiguen dinero, te despiden. A la calle. Pero aquí ocurre al revés. Ya. Bueno, eso me indica que tú también en estos 8 años has cambiado de una postura, antes hablabas de socialdemocracia, a posturas más conservadoras. Yo siempre digo algo muy divertido, es que yo la primera vez que voté a Pedro Sánchez. Bueno, nadie es perfecto. Sí, pero es que era otro Pedro Sánchez, de los múltiples que ha habido. Yo creo que era el mismo, pero bueno. No sé si puedo seguir haciendo yo preguntas. A mí me parece fenomenal, pero explícanos por qué te has ido a Andorra. A ver, esto fue una calentada, O
sea, básicamente... Pues llevas 5 años. Sí, pero es que el contexto, estaba encerrado en casa en la pandemia, Sí. recién encerrado, y hubo una noticia que fue como la gota como el vaso, que fue la ayuda a los medios de comunicación, creo que fueron de 20 millones, nada más hacer el confinamiento. Claro, yo pensaba, vale, yo tengo una vía de negocio que era una asesoría deportiva, que eso se quedó a cero, es decir, la gente no podía entrenar, que me van a pagar a mí la asesoría, nada, o sea, a cero. Y pensaba, joder, si yo ahora mismo no puedo ingresar por aquí, suerte que tengo otras cosas, pero aquí nadie me va a quitar la cuota autónomo, es decir, voy a seguir pagando la cuota autónomo. Y estuvieron como 3 meses haciéndose los locos con el tema de la cuota autónomo. Entonces me cabré tanto, o sea, pero tanto que ¿Qué dije... dijiste, me voy? Sí, porque además 4 meses antes había hablado con una persona que se dedicaba a llevar gente a Andorra. Y yo vi, bueno, no es tan difícil, o sea, son 15.000 euros, te los devuelven si te vas. Digo, ¿por qué no? Y además estaba ya último año ya de la carrera y me habían dicho, los exámenes van a ser online. Digo, pues oye, ya no tengo nada que me retenga aquí. Y dije, bueno, no tengo nada que perder, voy a probarlo, ¿sabes? O sea, no creo que me pase nada. Y me fui y no he vuelto. ¿Y no piensas volver? Si lo bueno sería que todo el que se ha tenido que ir tenga que volver. Sí, a ver. Y quiera estar en España. El punto es que cuando descubres el mundo de los bajos impuestos, descubres Ya, que claro. aquí te roban por respirar. Aquí hay que intentar que ese mundo de los bajos impuestos también esté. Pero es que no solo son los bajos impuestos, es el hecho, por ejemplo, de por qué existen adelantos de IRPF. En Andorra eso no existe, se paga de golpe. Es decir, yo tengo durante todo el año todo el dinero y cuando llega el IRPF o el impuesto de sociedades lo pago de golpe. No lo voy teniendo retenciones trimestrales como con el IVA y estas cosas. El IVA sí que lo retienen trimestralmente, pero es que claro, en Andorra está un fenómeno muy divertido y es que no te merece la pena hacer facturas, porque con un 4,5% de IVA, o sea, Claro. por cada 100 euros quitarme 4 euros casi me cuesta menos hacer la factura. Entonces, o sea, con un 21 a lo mejor te merece la pena, pero hay veces que dices, ¿para qué voy a hacer la factura para 4,50? Entonces, o sea, no tiene... Entonces se lo quedan ellos. El objetivo es que vuelvas. Y ahora cuéntame también por qué te censuran la cuenta cada 2x3. A ver, Que tendrá mucho que ver, claro. A ver, es una cosa muy absurda y es, básicamente hay 7 denuncias de copyright que parece que la tienen como, no sé, grabadas como las tablas de Moisés ahí en la sede de Meta, que además no son denuncias que digas las ha hecho Mediaset, las ha hecho un gran grupo empresarial que puede meter presión, sino son personas individuales, que son a lo mejor, yo que sé, un periodista que grabó un vídeo en una manifestación en concreto, ¿sabes? Y yo subí ese vídeo, entonces lo denunciaron y lo tiraron. Entonces, ellos agarran a... Usted tiene 7 denuncias de copyright y esas 7 denuncias de copyright... ¿Y con eso ya? Sí. ¿Y qué decimos nosotros? Yo ya cogí a los abogados y le he dicho, oye, vale, las tengo, ok, pero yo he subido 5.000 publicaciones. De 5.000 publicaciones que haya 7 que con mala fe, además, hayan denunciado esas publicaciones para tirarlas, ¿justifica tirar toda una cuenta? Yo creo que no. ¿Qué ocurre? Aquí tú ves una interpretación de las normas que tú sabes cuando una empresa quiere resolver un problema y cuando no. Es decir, yo sé que ellos, las personas que les han hecho las denuncias, que pactamos, es decir, oye, se borran esos vídeos porque yo no los quiero, o sea, no son vídeos que digas, oh, Dios mío, borramos esos vídeos y me devuelve la cuenta, pero no es esa situación, la situación es, oye, yo soy Meta y te digo, habla con esta gente, que curiosamente son periodistas de izquierdas, para que retiren la denuncia de copyright y te devolvemos el canal. ¿La van a hacer? No. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablamos con ellos y decimos, ok, hay esta situación, pero por lo menos déjame hacerme una cuenta nueva. No, no me dejan hacer una cuenta nueva. Porque es una cuenta que ha ido en contra de las normas. Entonces, es una situación como de un laberinto sin salida, en la cual hay la razón, que es decir, oye, ok, vosotros tenéis esto, eliminadme todas las publicaciones pues no. y yo empiezo sin ningún problema. Así que me podéis quitar ni que si queréis todas. Pero parece como que hay poca predisposición. De ahí que ya ha llegado un punto de decir, vamos a hablar con gente de Estados Unidos y seguro que los de Estados Unidos se entienden con los de Europa, porque son los que mandan. Porque es que si no, no hay otra forma, es que no quieren. Madre mía, qué complicado. Es utilizar las normas en contra de la gente y es lo que están haciendo. Es decir, se agarran a la solemnidad de son las Claro, normas. y ya está ahí. Claro, pero hay Es una un cosa que hay que laberinto, entender. no sales de ahí. Sí, pero la empresa privada puede tener sus normas, pero sus normas pueden ir contra la ley. Porque yo lo que puedo decir es, oye, ¿por qué el mundo puede subirla y yo no? ¿Por qué el ABC puede subirla y yo no? ¿Por qué esta cuenta puede subir y yo no? ¿Por qué mi cuenta está cerrada y la suya no? Entonces, Porque ahí tú es eres donde- molesto y te metes en todos los charcos. Sí, y porque no tienen un control sobre la persona. Claro. Es decir, en el libro habla mucho de esto. Al final todos los medios de comunicación tienen sus accionistas. Yo no tengo eso. Es decir, yo para ellos soy como una bomba de relojería, porque un día me levanto enfadado, subo una cosa que no les gusta y no hay forma de controlarlo. Sí, porque no tienes mucho filtro, ¿eh? No. No, filtro no tienes. Bueno, yo sé que los alumnos están deseando preguntar, así que ha llegado el momento. Los alumnos y los no alumnos, ¿eh? Porque tienes gente que ha venido que aunque no son del título, te siguen muchísimo. Yo me llamo Pablo y yo te llevo siguiendo
simplemente, pues ya te digo, yo vine con un amigo que a día de hoy está estudiando en ICADE y ya te digo, te llevamos siguiendo desde hace muchos años y pues me entró la curiosidad de preguntarte cómo ha ido el Andorra Economic Forum de este año, ¿no? Que ha sido en octubre, y por preguntarte qué tal ha ido un poquito y que hicieras un poquito de perspectiva y un poquito de que me cuentes qué tal ha ido. A ver, el Andorra Economic Forum el tercero ha ido muy bien, o sea, creo que ha sido la consolidación del modelo. O sea, nosotros estamos con un poco, el primer año fue como para probarlo, de, a ver, ¿vendrá la gente a Andorra a un congreso de economía? Creíamos que no y sí que vino, y a la gente le gustó mucho. El segundo fue como, venga, vamos a intentar llevarlo a más, y el tercero fue, vale, vamos a consolidar el modelo, pero necesitamos dar un poquito más de variedad respecto a un poco las temáticas, porque lo que nos ocurre es como las problemáticas son parecidas, pero la gente empieza a tener ya repetición de soluciones, es decir, todos sabemos cómo solucionar el problema de la vivienda, todos sabemos cómo solucionar las pensiones, ya lo sabemos de sobra, es como no podemos repetir lo mismo. Entonces apostamos más por un formato de, vamos a hablar de la energía nuclear, vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar de otro tipo de cuestiones, y ha gustado mucho, o sea, este ha sido el que mejor feedback nos han dado, también porque, hombre, hemos aprendido más a lo que a la gente le gusta, y hemos valorado algo muy curioso, y es que la gente prefiere menos charlas y más mamoneo, es decir, ponerles comida y que hablen, y en realidad eso no depende de nosotros, y más el que la gente se conozca entre ellos, y la verdad que con el tiempo me he dado cuenta que es más, lo que más valora la gente es que tú des un espacio para que ellos puedan interactuar, y las charlas son la excusa realmente, o sea, no es tanto, a ver, evidentemente la charla cuenta, pero es más el punto de encuentro, la gente valora mucho eso. Y muy bueno, o sea, el que nos preocupa más es el de Madrid, porque el de Madrid es fuerte. O sea, el de Madrid lo que ocurre es, nosotros hemos hecho un poco una medición de eventos de 0 a 3.000, 4.000 personas los tenemos fácil, o sea, no sufrimos. A partir de 5.000 a 10.000 hay que pelearlo. ¿Por qué? Porque tienes digamos, un núcleo fuerte de 3.000, 4.000 personas que te van a lo que haga falta, por el precio que haga falta prácticamente, con cierta limitación, pero hay digamos, un umbral de 5.000 para arriba que es el que cuesta. Pero claro, a ver, también estamos un poco locos, o sea, meter a 11.000 es movilizar mucha gente, ¿sabes? A mí me parece increíble que hable de meter a 11.000 personas en un sitio a hablar de economía. Nada me puede parecer peor, pero bueno, que tienes mucho mérito, ¿eh? Porque pero, claro... a ver, te digo, si hablamos de cifras es mucho más espantoso. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Bueno, en mi empresa están acojonados. Están asustados, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. O sea, para poner un poco de referencia aquí en confianza, durante el Madrid Economic Forum, claro, desde el minuto 1 íbamos por menos 700.000 euros. Madre mía, entiendo que estén Y asustados. llegamos a break-even, por muy poquito, la tarde antes. Claro, o sea, tú piensas que mis socios me quieren mucho por eso. Víctor, confiamos mucho en ti, pero nos lo hacen pasar muy mal, ¿sabes? Madre mía. Sí, sí. Buah, increíble. Yo tengo, María, una pregunta. No sé dónde estás. Estoy aquí, María. Ah, Ricardo. Soy Sabía Ricardo que Ruiz de eras la tú, Serna. Sabía que eras tú, pero no sabía dónde estabas. Habías reconocido la voz. Sí, hombre. Ellos también. Quería preguntar una cosa un poco diferente. Has hablado de resiliencia, de liderazgo. En este mundo de lo virtual, de lo digital, de los vídeos, donde uno da constantemente su opinión, su mirada sobre la realidad, ¿qué papel crees que desempeña la verdad? Decir la verdad. Es una pregunta quizá desconcertante después de haber hablado de Pedro Sánchez, pero ¿cuál es el papel que desempeña la verdad en tu mundo? ¿Ser coherente? La coherencia entre lo que uno dice y lo que hace o lo que ve en la realidad. A ver, yo diría que la verdad es dura porque la gente normalmente no quiere saber toda la verdad, es decir, quiere una versión como edulcorada de estas cosas, o sea, es como cuando me pongo a hablar del tema de las pensiones, la verdad es muy dura, la verdad quiere decir que hay una generación de jóvenes que se va a tener que joder para poder salir de ese sistema de pensiones, es la verdad, o sea, las matemáticas no mienten. Y también hay otra verdad de que a los pensionistas no se les va a poder subir más la pensión, e incluso hay algunos que se le va a tener que quitar esa pensión por el hecho de que ya tienen suficientes recursos como para vivir. Y además, si tú haces un cómputo de lo que ya ellos cotizaron versus lo que se le ha dado, pues a veces sale más rentable que invertir en el SP500. Entonces, no es sostenible con una pirámide de la población al revés, que le des unos rendimientos, como se les da con el sistema de pensiones a los pensionistas, cuando tienes una pirámide que es muy pequeña y que no puede ahorrar. Y que para mantener a la de arriba te endeudas y además tienes que, digamos que de alguna manera, sacar de otras partidas para sostener los pagos en el corto plazo. Entonces, la verdad es dura, es muy dura y si dices la verdad normalmente te van a caer muchos palos. ¿Qué ocurre?
que a veces hay que decirla, porque si no la dices no permites que haya una narrativa en la cual se acabe imponiendo esa verdad, sino que te acabas quedando con una cosa bonita que suena muy bien y luego llega la verdad de los resultados y se intenta culpar a otras personas y se intenta buscar como entes malévolos que no son personas, sino con el capitalismo. Siempre cuando llegamos a una crisis inevitable es culpa de los políticos, es culpa del capitalismo. No, o sea, es culpa de que no ha hecho una gestión adecuada y adulta y no se habla a los ciudadanos como adultos, se les habla como niños. Entonces, si tú coges a los pensionistas, a los jóvenes y le dices, oye, hace falta un pacto intergeneracional de compromisos por las dos partes, es decir, esto no va de ni uno ni de otro, va de los dos. O sea, yo a veces cuando planteo esta transición a un sistema de capitalización, no lo hago pensando de, oye, los señores actuales se quedan sin pensión, no. Lo hago contando con que los actuales pensionistas se quedan con su pensión, pero no se suben, se quedan como están, y los jóvenes que hay en los actualmente cotizando hacen un modelo en el cual una parte va a su pensión de capitalización y otra parte va a pagar los pensionistas actuales, pero eso implica un sacrificio. Pero, como bien digo, más vale un sacrificio para mejor que para peor, porque si no, el sacrificio va a ser para peor. Es decir, es un sacrificio para mantener el sistema de reparto, que quiere decir que cada vez más vas a generar a la población que va a decir que ha cotizado y va a culpar a los siguientes de, oye, tienes que seguir cotizando porque yo coticé. O sea, alguien tiene que romper este ciclo y es duro, porque quiere decir que hay una generación que va a tener que contribuir para pensiones que no va a recibir para poder salir de ellas y tener una pensión de capitalización suya. Pero claro, tú dile esto a la gran masa de ahí fuera. O sea, claro, la mayoría de gente mayor cree que vive en un sistema de capitalización. O sea, tú coges a las personas mayores de ahí fuera y dicen, no, es que yo he cotizado. Claro. Y ellos creen que su dinero está en una hucha. ¿Una hucha? No, ese dinero es un apunte contable que en realidad no está en ningún lado. Y claro, cuando además le hacen el populismo de, no, están llenando la hucha de las pensiones, con deuda, claro, yo también me la lleno yo. O sea, yo es como digo, no, soy millonario porque me han dado un préstamo de 2 millones. Claro, juegan un poco con la inocencia de la gente. Y el problema es que el político, dentro de la mezquindad, les dicen lo que suena bonito. De hay que garantizar las pensiones públicas y demás, que suena bonito, y evidentemente que es bonito, pero el punto es que las matemáticas no son tan bonitas. Y a mí me gustaría que pudiera dar las cuentas, pero las cuentas son muy feas. O sea, a mí me preocupa porque en menos de 2 años han metido 2 impuestos encubiertos, mecanismo intergeneracional y cuota de solidaridad, y no pinta que vaya a ir y quieren subir a la cuota autónoma. Pinta que va peor, porque todavía la generación baby boomer se te va a empezar a jubilar a lo fuerte. Entonces, la verdad es muy fea. O sea, y decir la verdad muchas veces te va a traer muchos enemigos, te va a traer muchos detractores, pero en largo plazo beneficia mucho. O sea, yo qué sé. Sí que es verdad que nadie te pide perdón, las cosas como son. O sea, no te va a venir la Sexta a decir, oye, señor Víctor, estaba equivocado. No te lo van a decir. Pero es satisfactorio, porque si tú dices la verdad, en el largo plazo ganas. Y yo siempre intento transmitir esto a los partidos políticos. ¿Te hacen caso? Te iba a preguntar si tienes interlocución con... A ver, no mucho. O sea, vale. Pero porque, a ver, también entiende, a veces, yo por mi experiencia hablando con políticos, hay pocos políticos que puedes decir que son brillantes. Son buenos actores, es decir, son personas que se les da bien repetir como lo que el partido les transmite y lo que hay que decir, pero muchas veces no entienden muy bien lo que quieres decir, lo que tienen que decir. Porque les explicas el problema de las pensiones y ni siquiera lo conocen. No lo entienden. O sea, no lo saben. O sea, han oído por ahí cantos de sirena, por así decirlo, pero no saben el porqué, no entienden la gravedad de los hechos. Pero cuando tú entiendes la gravedad de los hechos, entiendes de que se está cuajando un enfrentamiento intergeneracional silencioso que ellos encubren diciendo que si dices que pasa eso, estás enfrentando a las generaciones cuando estás previniendo ese enfrentamiento. Es decir, el enfrentamiento va a llegar en 5 o 6 años cuando tengas a una generación que diga no tengo casa, no tengo propiedad, no tengo nada, y tengas a unos pensionistas que sigan con mayor poder adquisitivo. En algún momento esa gente se va a enfadar y no es algo a lo que hay que llegar y es feo. O sea, lo que hay que intentar es decir, oye, sentémonos, ustedes tienen que tener una vejez digna porque es lo que se han ganado, pero permitan a sus nietos salir de ahí. Porque es la mejor herencia que le pueden dejar, no un piso en propiedad, ¿no? Déjenle un sistema que sea sostenible. Sería un poco de resumen. Buenos días, soy Juan Ante del Club de los Viernes. Bueno, mi pregunta iba relacionada con el proyecto que tiene usted aquí en Madrid, que es el RAX Madrid. ¿Cuál es su misión y cuáles son sus expectativas con este proyecto que tiene? Pero el coworking. Sí, RAX, que he visto que tiene una oficina por ahí en Fuencarral, sí. Y bueno, yo alguna vez, y bueno. A ver, la verdad que te va a sorprender la respuesta porque va a parecer como algo bastante más rebuscado de lo que realmente es. O sea,
nosotros lo que nos ocurrió es que teníamos un socio que nos dijo, oye, conozco unos tíos que tienen una oficina que son 5 socios que se llevan a matar. Entonces nos dijo, yo creo que a estos si les decimos, te lo compramos y solucionamos este problema ante vosotros, porque os odiáis a muerte y queréis salir de aquí, pues seguro que van a aceptar. Aceptaron y lo que nos vimos es que en una oficina a un precio bastante bueno, que dijimos, oye, esta zona es Madrid Nuevo Norte, van a empezar a haber promociones aquí, ahora hace poco Merlin también ha anunciado una torre ahí, y dijimos, oye, yo creo que si nos quedamos esto, lo hacemos una reforma, lo utilizamos como un centro de encuentro para nosotros, tenemos un coworking, tenemos también para grabar podcast, tenemos para muchas cosas, lo mantenemos unos añitos y seguramente esto va a ser una buena inversión, ¿sabes? También porque nos permite el tener un espacio para que la gente pueda conectar y con bastante afinidad a nivel ideológico y de libertad, porque eso también parece que no se valora, pero el hecho de estar en nuestro coworking es como, vale, sé que los que hay aquí son de los míos y son de mi ecosistema y de mi forma de pensar. Entonces lo planteamos un poco así, o sea, fue algo muy... Me llamó mi socio y me dijo, oye, hay esto, yo lo voy bien, dije, vamos a hacer la reforma, nos lo quedamos y a ver, fue una buena decisión porque lo compramos a un precio muy bajo en una zona emergente y es como, con que lo mantengamos un añito o 2 y lo sacamos rentabilidad, solo con las cuotas de la gente. Además, la lectura que hicimos es muy clara, es, si cogemos esto y, a ver, era oficinas, no se puede hacer, pero con una inversión inmobiliaria de alquiler el riesgo es altísimo porque la gente te puede, con la ley en contra y demás, pero un coworking no te lo pueden ocupar. Es decir, un coworking es tú pagas una cuota y ya está. Entonces hicimos las cuentas de, ok, ¿cuánto nos cuesta más o menos en términos de hipoteca todo esto? ¿Con cuánta gente lo amortizamos? Y esto combinado con hacer workshops, hacer eventos y demás, y cobrar también por la sala de podcast, es una máquina de hacer dinero. Eso ha salido estupendamente. Sí, es un genio este chico. Bueno, me rodeo de gente mejor que yo también. Entonces nos llegó la oportunidad y dijimos, vale, sí, vamos a hacerlo. Una pregunta súper concreta. A ver, a mí me gusta pensar, y subrayo el a mí me gusta pensar, que los líderes de antes tenían muy presente el servicio y el bien común. Me gustaría que nos contaras en esos nuevos liderazgos de tu generación, no tiene por qué ser en tu caso concreto, pero si quieres compartirlo sería estupendo, ¿qué lugar ocupa esa idea de servicio y esa idea de bien común? A ver, yo creo que el bien común es algo que a veces se ha prostituido dentro de lo que yo llamo con el culo ajeno todos somos putos, ¿sabes? En el sentido de todo el mundo quiere el bien común cuando le beneficia a él mismo, es decir, cuando le toca a él ser el que beneficia a otro, el bien común no gusta tanto. Entonces, yo soy de los que cree que hay que recuperar evidentemente la conciencia de bien común, pero no dentro de la falacia de la solidaridad, porque con el tiempo te das cuenta de que la solidaridad para mucha gente es solo unidireccional, es para ellos, no para los demás. Es decir, lo que siempre aspiran es que los demás reciban dinero, digamos, bueno, que ellos reciban dinero, pero ellos nunca pongan dinero. Entonces, creo que es importante pensar en el bien común, pero con un bien común que no se base en el clientelismo o de alguna forma en el parasitismo. O sea, yo creo que hay que ayudar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, pero no dentro del contexto de te doy el pan, sino te enseño a pescar y te ayudo a salir de ahí, te incentivo también a salir de ahí. Entonces, yo creo que también a veces el bien común implica el decirle a la sociedad que la situación que a priori puede parecer bonita, de, oye, vamos a dar dinero a todos los jóvenes porque no se pueden independizar, pues igual habría que centrarse más en que puedan tener un trabajo digno, ¿no? Y no tanto en darle la ayuda. El problema es que el que tenga un trabajo digno implica una serie de políticas que son más largoplacistas y la solución a corto plazo, como pasa con la vivienda, es más electoralista, en el sentido de, si yo tengo que hacer una promoción de VPOs, igual la puedo sacar con suerte, si nos ponemos un poco con horarios de trabajo estilo Emiratos Árabes, que trabajan a todas horas, te lo sacas en 1 año y medio, pero con lo que tienes aquí en España igual te pones en 2 o en 3, a lo mejor, entre que te dan la licencia y demás. ¿Qué ocurre? El político lo que piensa es, joder, en 3 años yo ya no estoy aquí, van a beneficiarse los otros de lo que yo he hecho. Entonces, no hay como un cortoplacismo que impide que se hagan cosas para el bien común, porque el bien común muchas veces implica políticas largoplacistas y planes a largo plazo, no cosas tan cortoplacistas. Entonces, te sale más fácil el decir, oye, eres joven, te doy una ayuda al alquiler y así te puedes alquilar, puedes entrar al mercado del alquiler. ¿Qué ocurre? Eso se imputa, lo acaba imputando el mercado en el precio del alquiler y no vale para nada. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando quieres solucionar problemas de raíz, eso te implica un largoplacismo que no se tiene. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de poder y de partidos en los cuales no hay honestidad intelectual. Ese es el problema, es que dentro de los partidos no hay esa honestidad. Hay el utilizar lo que ocurre en contra del otro, aunque lo que ocurre sea bueno, o intento pintar lo que ocurre mal, por así decirlo.
Entonces, creo que las dinámicas de la política, cuando se pierde un poco el bien común, es que no son buenas. Y esto yo lo veo, por ejemplo, viviendo en Andorra. En Andorra os puedo asegurar que hay partidos de izquierda y de derecha y hay un consenso absoluto en torno a las pensiones, desde el partido más de izquierda, desde el Podemos hasta prácticamente Vox. ¿Por qué? Porque es una política más cercana a las personas. Es decir, tú al presidente de Andorra o a un diputado te le cruzas por la calle y no vive desconectado de la realidad, es como un alcalde prácticamente. Entonces, cuando tú estás más cerca de las personas y no vives dentro de como un corporativismo político y una burbuja política de, no sé, como una burocracia tremenda y que parece que todo tiene que pasar por muchos filtros, se acaban creyendo superestrellas y se desconectan mucho de la gente. Entonces, lejos de querer solucionar los problemas de la gente, quieren mantenerse en el poder. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Andorra? Que si tú de verdad haces algo malo, tú al político te lo encuentras por la calle y el político no quiere ser repudiado en la calle, ¿sabes? No tiene esa burbuja, por así decirlo, de oye, yo vivo ajeno a ti, nadie me ve y voy en coches oficiales. Entonces, yo creo que cuando la política es cercana a las personas, se centra en solucionar sus problemas, como pasa un poco con la política más de los ayuntamientos. O sea, en los ayuntamientos no se votan a los partidos políticos, se votan a las personas. Y se vota a quien te arregla la acera, a quien hace unas buenas fiestas patronales, a quien no te sube la cuota de la basura, estas cosas. Cosas más de la gente, por así decirlo, a pie de calle. Entonces, para buscar el bien común también tienes que tener partidos políticos que busquen el bien común y no el llegar al poder. ¿Cuál es el problema? Que la democracia a veces tiene estos incentivos negativos, que cuando no hay esa honestidad en torno a los partidos y se empieza a hacer política sucia, de cloacas, de sacar mierda de un lado para otro, fomentas todo esto. Y esto entra en una espiral en la cual, ¿cómo ganas a la mafia con las reglas de la policía? Entonces, al final todos acaban siendo mafia. Entonces, es difícil porque los incentivos generan el perjuicio hacia el ciudadano, porque en teoría deben perseguir el bien común, pero persiguen su propio bien, que es llegar al poder. Y claro, esto a veces es complicado, pero yo creo que desde la comunicación lo que hay que intentar es que la gente sea libre, que no tenga dependencia del Estado, porque toda dependencia del Estado genera vulnerabilidad. A mí me parece preocupante que la mayoría de la población esté secuestrada y en manos del gobierno, porque la está. O sea, al final, a los mayores los tienen secuestrados, literalmente, porque les dicen, oye, por 10 euros más me votas, ¿a que sí? Todos contentos. En realidad, le chantajean, es decir, yo tengo tu pensión, en tu etapa más vulnerable yo tengo tu dinero, entonces tú bailas a mi son, por así decirlo. Entonces, yo lo que me gustaría es que cada ciudadano tuviera sus ahorros, sus planes de inversión, lo que ellos quieran, y que no utilicen, digamos, que el dinero de las personas, la situación de vulnerabilidad de las personas, para luego, electoralistamente, movilizar hacia un lado o hacia otro. Porque eso es lo que genera ese enfrentamiento, porque al final perjudicas a los jóvenes para beneficiar a otros, y eso es un juego de suma cero, en realidad. Entonces, le estás quitando un lado para darle a otro. ¿Cuál es lo mejor para el bien común? Que cada uno se gestione lo suyo sin tener que vivir del otro. Y quien de verdad tenga una situación de vulnerabilidad, una persona que está enferma, una persona que tiene ELA, una persona que tiene cáncer, ahí es donde tiene que llegar el sector público. O sea, yo creo mucho en la colaboración público-privada, en el sentido de, siempre se plantea el enfrentamiento de, oye, o todo privado o todo público. No, yo creo que lo que hace bien el sector privado, como puede ser a lo mejor la atención primaria, que es más eficiente, que lo hagan en la sanidad, la atención primaria. Pero donde no llega el sector privado, como un cáncer que tiene un tratamiento carísimo o un enfermo de una enfermedad rara que no llega, ahí es donde llega el Estado. Entonces, esa colaboración es lo óptimo. Tú pagas impuestos para que el Estado llegue donde el sector privado no puede llegar y que el sector privado, uno, gane dinero y sea eficiente, porque al final lo que nos damos cuenta es que la gente cuando puede elegir el sector privado o el sector público, ¿qué elige? La mayoría elige el sector privado. ¿Por qué? Porque funciona mejor y sirve mejor al ciudadano porque compite dentro de dar el bien común. ¿Cuál es el bien común? Dar un buen servicio al ciudadano y que si tú pagas por un servicio, ese servicio funcione bien. ¿Qué ocurre con el servicio público? Que al final, como se da por hecho y se entiende que, pues bueno, no se puede reclamar a nadie y no se puede echar a nadie, pues creo que no se tiene ese incentivo. Entonces yo creo que el servicio público tiene que enfocarse en llegar a donde no llega el sector privado y ayudar a las personas que de verdad hay que ayudarlas, no generar incentivos a que haya personas que vivan aprovechándose de otras. Porque si tú generas incentivos a, vale, que venga media África a tener hijos aquí y que los españoles no puedan tener hijos, pero nosotros, con los impuestos españoles, pagamos a los hijos de los inmigrantes, eso es un incentivo que no es bueno. Yo creo que alinear bien los incentivos, y en una sociedad, cuando los incentivos están alineados, la sociedad funciona, pero creo que cuando los incentivos están alineados a que una parte de la población aspire a vivir del dinero de la otra, eso no funciona bien. Yo creo que hay que asistir a personas que de verdad necesitan asistencia y, sobre todo, dar oportunidades. Una cosa, ¿no has pensado entrar en política? No, vamos a ver, no, yo, siguiendo la pregunta del servir, el liderazgo al servicio de la sociedad,
Bueno, todo esto, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Que tú tienes tu modo de estar en las redes, tus libros, Pero bueno, si queremos mejorar la sociedad en la que estamos... Pero tienes que hacer un poco un ejercicio de... Yo creo que de honestidad respecto a todo esto. O sea, para entrar en política tienes que tener primero un nivel de poder económico por el cual no te vayan a coaccionar. Es decir, el partido político no deja de ser de sus donantes. Si tú eres un tío con tanto dinero para poder financiarte tu campaña, para poder financiarte absolutamente todo tú, tienes control sobre todo. Entonces, llegando a un punto a nivel económico muy grande en el cual, oye, me he pasado la vida, no tengo nada mejor que hacer, sí que lo haría, estilo Trump igual. O sea, te pasas primero la vida tenemos que y luego... esperar a que tengas la edad de Trump, Claro. pues nos quedan un montón de años. Ya, pero es que si no, al final hay poderes económicos que te pueden coaccionar, es decir, hay ayudas que están envenenadas, que es como, vale, te ayudo, pero luego espero cosas o quiero o compras voluntades. La única forma de que seas totalmente independiente es, uno, que no tengas vicios, que no tengas cosas que ocultar y que tengas dinero. Porque la mayoría de gente cae por estas cosas, o porque la han comprado y es corrupta, o porque le gusta pues, la nieve y esas cosas, y le graban, o le gusta mucho la fiesta. Bueno, pero hay mucha gente normal en política. Aquí tenemos algunos, de verdad, muy normales y gente muy honesta y con ganas de vocación, de verdad, sí, pero todos de mejorar la sociedad en la que viven y de final, servir al prójimo. El político gana dinero, pero no el suficiente dinero. Es decir, tú coges a un político que no ha visto más de 100.000 euros juntos y llega a Bruselas, te viene un lobby y te dice, oye, tú, solo por tocar una tecla, vas a tener en República Dominicana, cuando te retiras, $500.000 de euros. Bueno, de esos hay, pero mayoritariamente no son así, de verdad. Yo creo, es como si dijéramos que toda la sociedad es corrupta, ¿no? Dentro de la sociedad también hay corruptos, pero en general la gente, bueno, pues es honesta, es honrada, es trabajadora, se esfuerza. Cuando llegas a presidente hay personas que intentan influir sobre tu voluntad y solo no pueden influir sobre tu voluntad si estás bien cubierto. Y la forma de estar bien cubierto es tener la parte del poder económico muy controlada, es decir, yo soy lo suficientemente relevante para que nadie del IBEX me pueda toser, sinceramente, es así, y tener también muchos valores y mucha integridad. Pero claro, ahí tienes que llegar, o sea, todo el mundo se debe a sus acreedores, al fin y al cabo. O sea, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho Milei, pero Milei se debe a Estados Unidos y también se debe a Israel. Tienes también ahí ciertos intereses. Sí, es lógico. Entonces, o tejes bien tus alianzas y tus intereses, o siempre vas a tener un acreedor, es decir, alguien a quien en última instancia le debes algo. Entonces, o estableces bien ese equilibrio político, decir, oye, ok, yo tengo estos aliados, y estos aliados están alineados con mis intereses, y nadie me puede coaccionar. Porque yo creo que hasta Pedro Sánchez está muy coaccionado con algunas cosas. En el sentido de, oye, yo quiero hacer esto, pero cuidado por si haces esto porque yo sé que tengo esto tuyo. Y esto en el periodismo también se hace mucho. Es decir, oye, vamos a pactar un equilibrio en el cual yo parece que te ataco, pero no te ataco lo suficiente si me pagas lo mínimo. Madre mía. Mira, para los católicos eso es muy fácil, porque solo le debemos todo al Señor. Y eso es mucho más cómodo y mucho más fácil. No tenemos nadie que nos extorsione. No sé si queréis hacer alguna pregunta. No sé ni cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya hemos llegado al final. Bueno, perdón. No sé si es posible hacer una última pregunta. Sí. Quería preguntarte últimamente por lo sucedido en diferentes sitios aquí de España con el caso de Vito Quiles. No sé si eres consciente de lo sucedido. Sí. Quería preguntarte porque justo en estos últimos minutos hemos hablado de muchos temas relacionados con ello, que es la burbuja social, la verdad, el tema de las mentiras y el control político que tienen, sobre todo en algunos aspectos, como puede ser el caso del periodismo. ¿Crees que con estos casos que se han estado dando últimamente y con la presencia de Vito Quiles, el periodismo real de verdad, que trata de enseñar la verdad, se ve afectado y si esto mismo afecta a la polarización de la sociedad? Es que la respuesta no te va a gustar, ¿eh? A ver, es que el problema, cuanto más conoces a la gente de izquierdas, más entiendes que tienes una desventaja si no te pones a su nivel, en el sentido de ellos con el fin justifican los medios, es decir, como ellos te califican de fascista, contra ti vale cualquier cosa, es decir, violencia, censura, cualquier tipo de acoso. Ellos no cargan con esa ética y esa moralidad, esa parte más de valores cristianos, del perdón, de la reconciliación, de la conversión. Ellos no juegan con ese... Entonces, es que literalmente te estás enfrentando a la mafia con las reglas de la policía. Entonces, ellos se benefician mucho de esa bondad que hay en la derecha, de nosotros no somos como ellos, pero precisamente por no ser como ellos,
juegas con una desventaja que ellos aprovechan en forma de chantaje, en el sentido de que a la mínima que ven una pequeña flaqueza de, oye, cuida por aquí, van a atizar y la derecha agacha la cabeza porque, es verdad, perdón. ¿Y qué pasa? El votante de derechas sí que tiene cierta integridad y castiga al partido de derechas si hace eso. Pero en la izquierda no existe eso, en la izquierda solo existe el poder, es decir, están los buenos y los malos. Y como los malos son muy malos, contra los malos vale todo. Entonces, tienes una situación en la cual, cuando tú ves lo de Vito Quiles, tú dices, vale, esto no está bien porque hay una persona que no puede ir libremente a una universidad a hablar en libertad. Pero ellos lo que ven es una lucha contra un monstruo que hay que parar. Entonces, por eso se movilizan de esa manera. ¿Qué ocurre? Que tú lo ves como censura, pero ellos lo ven como lucha contra el fascismo. A ellos les gusta mucho maquillar todo esto. Entonces, es una batalla muy complicada y muy fea, porque te enfrentas a personas con un sesgo totalitario absoluto, en el cual no se tolera el debate, y el problema que está teniendo la izquierda principalmente en los tiempos actuales es que no quieran el debate, sino que si debaten pierden, y por eso no quieren debatir. Es decir, no es el hecho de que no quieren intercambiar ideas, es que saben que si las intercambian pierden. ¿Por qué? Porque la realidad juega en contra de su relato. En el sentido de, tú no puedes decir que la inmigración masiva es buena cuando ves los resultados. Te pones a debatir y pierdes. No puedes hablar de que los impuestos altos son buenos cuando ves la realidad de los servicios públicos, porque se recauda más que nunca y los servicios están peor que nunca. Entonces, el relato no te interesa el debate, te interesa el decir, no quiero hablar con los demás, porque los demás dicen cosas que no me gustan y son fake news, es fascismo y esas cosas. Entonces, entras en una situación en la cual hay una parte de la población que no quiere ni debate y te deshumaniza, o sea, es absolutamente deshumanizado. ¿Qué ocurre? Que la solución a esto es muy fea, es muy fea. O sea, yo a veces lo he dicho, pero creo que o la derecha empieza a entender cómo piensa la izquierda y cómo se moviliza la izquierda y ve la mezquindad dentro de sus acciones, o no la va a ganar nunca. ¿Por qué? Porque creo que se presupone más bondad de la que realmente hay en la izquierda, ¿sabes? Ahí no hay bondad, o sea, lo que hay es una lucha de poder y ellos no tienen ese faro moral. Es decir, tú tienes un faro moral de esto está bien, esto está mal. Ellos no tienen esa división entre bien y mal. Para ellos todo está bien con tal de conseguir el fin último, que es la revolución y tener el poder. ¿Y qué ocurre? Al final, es lo que te digo, te estás enfrentando a gente que va con fusiles y tú estás tirándoles piedras, ¿sabes? O sea, es una cosa que no es equilibrada. Entonces, la solución real no es bonita, pero es que la solución real es dura, ¿eh? O sea, al final es ponerte a su nivel y ganarles en su terreno, pero eso implica hacer cosas que no son bonitas, ¿sabes? Y que no son conciliadoras a nivel social, porque si no lo que estás esperando es una conversión de una parte de la población que te considera cuanto menos un criminal. Entonces, ¿cómo haces eso? Es complicado, es muy complicado, porque nosotros sí que hacemos cierta autocrítica de si el Vox o el PP hace una cosa que no nos gusta, la criticamos, pero ellos justifican cualquier cosa en torno a sus partidos. O sea, tú imagínate que cualquier cosa que ha ocurrido en torno a los últimos 4 años lo hubiera hecho la derecha, es que están en las calles ardiendo. Ellos no se mueven, o sea, no se mueven para nada. O sea, o se mueven para manifestarse contra sí mismos, lo cual es divertido. Entonces, es complicado porque presuponemos cierto nivel de autocrítica, de honestidad que no hay, y cuando no hay esa honestidad, lo que hay es mezquindad, o sea, te enfrentas literalmente al mal, o sea, te enfrentas al mal literalmente. Entonces, luego tienes una parte más rasa de la población que con suficiente batalla cultural puedes llegar a hacer que cambien, pero hay gente muy fanatizada, pero muy fanatizada, y que de verdad creen que puede ocurrir una catástrofe si llega cualquier persona de derechas al poder. Entonces, yo a veces lo que pienso es, igual hay que dejarles equivocarse, pero claro, equivocarse implica sufrimiento, implica dolor, y también implica a veces que igual en España no tiene efecto porque la Unión Europea te rescata, ¿sabes? No tienes el suficiente dolor, no tienes la suficiente miseria, por así decirlo, ¿sabes? En el sentido de... Esto lo decía un youtuber argentino que se llama Tipito Enojado, que es los españoles no tienen la miseria que se merecen, y es verdad, porque con las decisiones que toman no sufren las consecuencias que se merecen, sino que están amortiguados por un papá que se llama Europa que te dice no, cuidado, no, te doy ahora fondos Next Generation para que puedas seguir funcionando. Entonces, no te dejan caer lo suficiente y siempre crees que tus equivocaciones no tienen precio, por así decirlo, porque viene alguien por arriba y te dice, oye, no te caigas, no te dejan caer lo suficiente. Entonces no hay aprendizaje, porque parece que siempre hay... Entonces, es complicado. Hemos caído bastante abajo, ¿eh? Pero no lo suficiente. Económicamente a lo mejor no lo suficiente, pero ética y moralmente... Sí. Estamos bastante mal. Sí. Bueno, no sé si hay una última. Bueno, Alejandro Macarrón,
Bueno, Alejandro, breve, sí, sí. Primero felicitarte y además decirte que eres ídolo de uno de mis hijos. Y con lo que has dicho ahora mismo en esta última intervención, impresionante. Entonces, pero sí quería matizar algo, ya que aquí hay tantos jóvenes y se habla mucho de generaciones. Margaret Thatcher decía que la sociedad no existe, que existen individuos, cosa que también es un poco reduccionista, pero tiene su miga. Entonces, dentro de la generación que está cobrando las pensiones, es verdad que están infladas, pero de la persona que ha tenido 5 hijos, a lo mejor no están nada infladas, porque ha contribuido mucho. En la misma generación hay gente que ha tenido N hijos, gente que ha tenido N medios, gente que ha tenido N tercios y gente que no ha tenido ninguno. Entonces, como el modelo no ha discriminado en eso hasta ahora, pues cuando se habla de eso, se está generando un enfrentamiento que a mí me suena marxista, de generaciones, que es monstruoso. Y además no discrimina eso. No da igual las razones morales porque has tenido... No es un tema moral. Tú, si has tenido hijos, has contribuido de otra forma, además de con cotización, perdón. Entonces, por otra parte, otra cosa que quiero advertir es que yo soy partidario también de las pensiones privadas, además lo justo. Ahora, si no hay hijos, tampoco valdrá de nada el dinero que ahorres, ¿eh? Si nadie tiene hijos, se puede ahorrar lo que te dé la gana, que en el desierto no vale de nada las monedas, porque no hay nadie que te proporcione el agua o los servicios. Es decir, que eso de nuevo. Y todos vosotros, cada uno de vosotros, unos les irá mejor en la vida, otros les irá peor. Pero si nadie tiene hijos de vosotros... O sea, es decir, da lo mismo. O sea, quiero decir que en ese tipo de cosas, ojo, el enfrentamiento intergeneracional, que es la cuarta oleada. Primero vino la lucha de clases, luego la lucha de razas, luego la de sexos, ya viene la de generaciones, yo estoy espantado. Es completamente injusto, tanto en unas como en otros. Es verdad que hay que ir a las fórmulas de las pensiones, pero ojo, y hay que ir a pensiones privadas, pero ojo con eso, ¿eh? Pero de verdad que se está sembrando una semilla monstruosa. Yo llevo prediciendo hace más de 15 años que iba a haber, efectivamente, que las pensiones, que va a haber un aplastamiento de jóvenes, pero ojo, que no todos los viejos tienen la pensión inflada. Y luego otro matiz final, ¿no? Luego estamos, todos los boomers que no estamos jubilados todavía, somos los que de verdad estamos pagando la fiesta. Porque impuestos de verdad pagan los de 45 a 65 años, aparte de ti, que si te fuiste o no, pocos jóvenes exitosos. Pero la realidad es que la parte más mollar de los impuestos la está pagando la gente que todavía, que ahora encima recibe el insulto de boomer, cuando son los que de verdad están pagando la fiesta. O sea, que eran las precisiones que me parecía importante hacer, y de nuevo felicitarte, y lo que has dicho ahora mismo es fundamental esa reflexión, ¿eh? Ellos no siguen las mismas reglas. Claro. Dicho lo cual, lo que tú dijiste, hay una parte de sus votantes que no son tan bestias. Esos son la clave. Sí. Pero los dirigentes políticos no tienen escrúpulos. Sí, por eso es necesario un pacto de Estado respecto a todo esto, porque al final tienes como dos perfiles que son los peligrosos. El joven que le echa la culpa a los pensionistas de todos sus males, y el pensionista que le dice al joven, no, tú búscate la vida que yo he cotizado. Entonces eso llega a una situación de inmovilismo en el cual es como, no queremos hacer ningún cambio y todo se queda igual. ¿Qué ocurre con esto? El joven se te va y el pensionista cada vez no tiene una mejor situación. Entonces yo creo que esto lo que implica es, 1, los medios de comunicación tienen que contar la verdad, 2, los partidos políticos tienen que contar también la verdad y encontrar este pacto de Estado. Y lo que comentas es verdad, o sea, al final hay pensionistas que sí que se merecen tener la pensión que tienen, porque al final es cierto, pero hay otros que realmente están muy infladas, y hay una gran parte que, es lo que te decía, te sale más rentable que invertir en el SP500, o sea, porque por lo que has metido dices, joder, y con riesgo cero prácticamente. Entonces, sí que es cierto que puede ocurrir todo eso, pero precisamente por eso muchos estamos dando un poco la tabarra para evitar ese enfrentamiento, porque se puede evitar. O sea, estamos en tiempo de evitarlo, se puede haber hecho antes, pero el problema es que a veces me da la sensación de que igual se quiere llegar a ese punto, porque es que si no, no lo entiendo. Porque es muy obvio, o sea, yo no creo que haya nadie en el poder político que no sea consciente de este problema y que al final muchos de otros problemas beben de las pensiones. O sea, al final, si tú no tienes dinero para pagar las pensiones, te tienes que endeudar más. Como te tienes que endeudar más, tienes que quitarle más dinero a los ciudadanos, tienes que meter más trabas, tienes que perjudicar a los negocios. Como perjudicas a los negocios cada vez tienen menos capacidad de contratar. Como tienen menos capacidad de contratar, la gente tiene unos sueldos o más pequeños o no les contratan o no encuentran trabajo. O sea, al final todo repercute para abajo. Solucionas lo de arriba, empiezas a solucionar también lo de abajo. Entonces, es 100% así. Lo que ocurre es que también yo creo que hay mucho miedo de la respuesta de la población a decirle la verdad. Porque cuando tú les digas la verdad, eso va a implicar que ellos digan, vale, pero es que a mí me habías prometido algo que no es tan así como me estás prometiendo. Y también creo que se idolatra mucho el sistema de lo público y se cree que lo público es muy bueno y que si lo tiene, ¿cómo lo van a tener los mercados? Mejor que lo tenga el político y que te lo robe, ¿no? O sea, esto es algo muy curioso, que no se desconfía de los mercados, pero es como, en última instancia, yo recuerdo en 2008 que tanto izquierda como derecha llegaban a una conclusión que a mí me parece muy curiosa de, no, es que todos los políticos son iguales, ¿sabes? Entonces, como todos los políticos son iguales, vamos a votar cada vez darle más de nuestro dinero, que seguro que lo hacen mejor, ¿sabes? Esa es una reflexión que yo siempre hago, del español siempre se queja de que el político lo hace mal,
pero no para de darle cada vez más al político y más concesiones al político, en vez de todo lo contrario. Y creo que al final hay que también fomentar la responsabilidad individual del individuo, decir, oye, creo que es muy fácil culpar al político de todos los males, pero creo que es momento también de empezar a responsabilizarse de, oye, ¿por qué usted no quiere llevarse usted las cuentas? ¿Por qué tiene que tener el gobierno su dinero? ¿Por qué no se hace usted un plan de pensiones? ¿Por qué no? Y sobre todo, que se deje de desincentivar tener un plan de pensiones o de perjudicar tener un plan de pensiones. Ocurre eso, y creo que a veces el ciudadano español vive muy cómodo culpando de todo al político y no queriendo tomar responsabilidad individual de ello. Y responsabilidad individual me refiero a votar o promover opciones políticas que le quiten poder a los políticos. Porque claro, si lo que tenemos es aspirar a que llegue un político virtuoso que haga las cosas bien, pues mejor quitarles el poder o la capacidad de hacerlo bien. Y sobre todo, no sentar bases legales o políticas que permitan utilizar las instituciones en contra de los ciudadanos, que esto yo lo digo mucho y que es peligroso, porque es como al final en El Señor de los Anillos el anillo de poder. El PSOE ahora mismo tiene el anillo y está permitiéndose hacer lo que quiera, pero cuando salga, ¿el PP va a quemar el anillo o va a utilizar el anillo en contra de los otros? Porque entonces entramos en una dinámica en la cual los gobiernos o los políticos tienen la capacidad de utilizar las instituciones, ya sea Hacienda, ya sea los jueces, en contra de los ciudadanos. Es como, debería haber independencia respecto a todo esto para tener una democracia sana. Porque si la Fiscalía la controla quien la controla y si no vamos a poder tener iniciativas ciudadanas en contra de los políticos, pues, o acusaciones de los ciudadanos contra los políticos, pues empieza a acotarse todo esto a una república bananera en la cual el ciudadano vive totalmente sometido al poder político y a las instituciones. Y creo que eso también tenemos que hacer una reflexión, pero claro, volvemos a lo mismo. Nosotros queremos tener buena fe y a lo mejor por no ser como ellos y no jugar con sus reglas, les damos concesiones por las cuales vuelven al poder. Pero claro, es que es un dilema ético muy interesante, es decir, hay que ser exactamente como ellos, hay que utilizar lo que ellos utilizan contra nosotros, o no hay que ser como ellos esperando que la gente valore que no seas como ellos. Es que es complicado. Bueno, creo que... pero cortita. Se te oye, yo creo. Hemos hablado de valores, de integridad, entonces yo quería plantear una pregunta muy rápida, ética y filosófica. Porque los líderes tenemos que tomar en muchas ocasiones decisiones difíciles que no lleven a gusto de todos y hay que ponderar intereses. Entonces la pregunta es, tu opinión, ¿el fin justifica los medios? Yo creo que siempre y cuando seas honesto con ello. Es decir, que no sea una pantalla, es decir, como cuando te viene Milei y te dice no hay plata, ¿sabes? Te dice la verdad. El fin es que Argentina esté saneada, ¿vamos a sufrir todos? Sí, pero vamos a sufrir para bien. O sea, yo pienso que mientras haya honestidad, sí que se justifica los medios, pero tienes que ir con transparencia absoluta. Y creo que también la transparencia absoluta te da mucha libertad. Porque normalmente lo que ocurre con los políticos es que, como no están acostumbrados a decir la verdad o a maquillar la realidad, están jugando siempre como un juego de trileros, por así decirlo, ¿no? de montar narrativas. Pero cuando vas diciendo simplemente la verdad no tienes nada que ocultar, o sea, no tienes que montar relatos, no tienes que montar nada, es la verdad. Y con la verdad, a veces, cuando ya has hecho el ejercicio de decir lo peor, ya la gente ya sabe todo lo peor, entonces ya vas a mejor. Es decir, tú ya sabes que las cosas están fatal, entonces todo lo que ocurra lo siguiente va a ser bueno. Pero cuando le estés diciendo a la gente que las cosas van bien, o que todo está bien, tienes que ir maquillando todo el rato la realidad. Entonces, evidentemente no vale todo para llegar a ciertos fines, pero yo creo que al final, si tú eres honesto, no tienes por qué recurrir a barbaridades, ¿sabes? Simplemente tienes que ser transparente y tener un faro moral claro. O sea, el problema es cuando tú intentas maquillar. Por ejemplo, la izquierda te maquilla la censura con lucha contra el fascismo. Eso no es ser honesto. Estás censurando porque no quieres que el otro hable. Y eso no se puede permitir en una democracia, porque al final, esto yo también se lo digo mucho a la gente, el creer que vamos a tener una sociedad en la cual todos vamos a ser iguales y homogéneos es un disparate. O sea, tú como gobierno lo que tienes que intentar es que el ciudadano viva bien y tenga unos buenos servicios, sea de izquierdas, de derechas o de lo que quiera ser, y que sea libre dentro de una sociedad, sea de un lado o sea de otro. ¿Cuál es el punto? Que a veces se entiende la política como un enfrentamiento en la población. Y eso a veces a mí me da pena porque luego tenemos otras sociedades que con otros modelos de gobernanza no tienen las dinámicas de la política y no hay esos enfrentamientos. Pero para eso tienes que tener un líder virtuoso también y que tenga que busque el bien común, que busque lo bueno para el país. Y es lo complicado. Por eso a veces no es cuestión de un modelo o de otro, es cuestión de tener gente con buenos incentivos dentro de las dinámicas de poder. El problema es que no la hay. Y como hay malos incentivos y hay una búsqueda de intereses personales más que del bien común,
no hay entendimiento, no hay diálogo, no hay pactos de Estado como los que se hacían antaño, decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo aunque estemos en las antípodas ideológicas, porque esto es una cuestión de todos, es decir, son las pensiones de todos, no es una cuestión ideológica. Y yo a veces, por ejemplo, con algunos problemas, véase el de la vivienda, planteo muchas soluciones, de izquierdas o de derechas, pero son soluciones que pueden haber. O sea, tú puedes hacer vivienda de protección oficial, puedes hacer vivienda de protección oficial con una parte a lo mejor de inversión privada, puede ser todo sector privado, pero hagan alguna de las tres, ¿sabes? El problema es que tenemos una izquierda que no quiere hacer ninguna de las otras, pero la derecha luego tampoco acaba de hacerla, ¿sabes? Porque es como, lo dice en la teoría, pero luego en la práctica es como, ¿dónde está la liberalización? Claro, también hay que ver qué incentivos hay detrás. O sea, yo entiendo que generar escasez de vivienda para algunas personas es muy interesante porque les sube el precio de su activo, pero igual hay que pensar más como piensan en Dubái, ¿sabes? Que es como, me da igual construir masivamente porque yo lo que quiero es que la gente tenga vivienda y que la gente venga aquí y que haya oferta, ¿sabes? Claro, ¿cuál es el incentivo en un país como ese? Tengo tanto dinero que a mí no me viene ni BlackRock ni quien sea a toserme porque me río de ellos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tengo soberanía, tengo dinero y hago lo que es bien para mi país, es decir, lo que es bueno. Pero por eso tienes que tener soberanía y tienes que tener poder y buenos incentivos. Entonces, creo que necesitamos sanear la política, y eso es difícil a veces, y que la gente que está en política tenga buenos incentivos, ¿sabes? Y intentar, sé que es difícil, porque la gente de izquierda lo pone difícil, el volver a tener diálogo con ellos, a pesar de que sus ideas no sean las más buenas, pero coño, entendémonos en lo básico al menos, ¿sabes? Nos pelearemos a lo demás, pero en las cosas básicas, en las cosas de, joder, gestión, no instrumentalicemos cosas como la sanidad, no instrumentalicemos cosas como la educación, no instrumentalicemos cosas como las pensiones. Joder, sentémonos, ok, esto no se toca, ya está, el resto nos peleamos, ¿sabes? Porque con eso tendrás más o menos solucionado los problemas de los ciudadanos y ya nos pelearemos por cuestiones más que no son tan eso. El problema es que tienes que tener buenos incentivos y gente con honestidad. Decir, ok, el problema es este, claro, es que si estamos debatiendo, yo qué sé, que hay un agujero aquí y hay gente que me niega que hay un agujero y el agujero está ahí, pues es muy difícil debatir con alguien que niega la existencia de un agujero, que existe un agujero. Claro, yo quiero tapar el agujero, pero a mí me dicen que tapar el agujero implica, pues yo qué sé, dejar a alguien en la calle, ¿sabes? Y no es verdad. Pero claro, te están negando que no existe el agujero. Entonces, ¿cómo debates con alguien que niega la realidad? Eso es muy difícil. Entonces, tienes que tener enfrente a gente de izquierdas que tenga también esa buena voluntad, que yo puedo llegar a entender una visión más socialdemócrata del mundo, la entiendo. Pero, bueno, tengamos honestidad intelectual de si hay un problema, solucionarlo, no instrumentalizarlo o utilizarlo en contra del que está enfrente. Bueno, yo creo que ya no nos da tiempo para más porque le estamos exprimiendo al pobre Víctor. Muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo, de verdad, con este diálogo intergeneracional. Pero me quedo, sobre todo, has hablado 2 veces del faro moral, que a mí más que hablar de dinero me parece que es lo importante. Me quedo con tu valentía, me quedo con el trabajar el esfuerzo, que creo que es importante, con la tenacidad y con las virtudes del líder de las que ha hablado antes, porque creo que para nuestros alumnos y para el resto, bueno, pues es lo que les tiene que quedar para saber cómo enfrentarse. Y con un mensaje de esperanza. Yo creo que los políticos son salvables, muchos, que muchos de los que salen de nuestro título se van a dedicar a la vida pública y van a conseguir que verdaderamente al momento nos sintamos orgullosos de ellos. Y que gracias, que te vaya fenomenal. Muchísimas gracias. Y que tengas mucho éxito. Y que mil gracias. Un placer.